Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Eni con Más. Hoy vamos directo a lo más reciente en el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera, acusada junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por la muerte de la adolescente Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, en Puerto Rico. Pero antes de continuar, le pido un pequeño favor que, créame, hace una gran diferencia. Apoye esta cobertura independiente, dele like a este video, compártalo, suscríbase a este canal, active la campanita de notificaciones y sígame también en TikTok para más actualizaciones. Ahora sí, vamos al caso. A 13 días del inicio del juicio, el Departamento de Justicia enmendó los dos pliegos acusatorios contra Antoniesca Avilés Cabrera. El anuncio se hizo este jueves durante una vista urgente ante el juez Juan Reyes Colón en el Tribunal de Aybonito. Los cargos principales se mantienen: asesinato en primer grado y violación a la ley de armas por el uso y/o portación de un arma blanca. Pero ahora los pliegos acusatorios incluyen 3 circunstancias agravantes que, de haber una convicción, podrían conllevar una pena más severa. Durante la vista de hoy, el juez le pidió a Antoniesca, ahora de 18 años y juzgada como adulta, que se pusiera de pie y procedió a leerle los pliegos acusatorios enmendados. Como parte del trámite, la defensa tendrá ahora 10 días para presentar su alegación de culpabilidad o no culpabilidad. Además, con estos cambios, la Fiscalía añadió 8 nuevos testigos: 7 empleados de la Escuela Superior Bonifacio Sánchez Jiménez, donde estudiaban tanto la acusada como Gabriela Nicole, y una persona de la Alianza Municipal de Servicios Integrados, AMSI, por sus siglas. En total, la Fiscalía cuenta ahora con 73 testigos. Según la moción de enmienda, el Ministerio Público sostuvo que los cambios responden a defectos de forma en los pliegos acusatorios. En términos generales, la acusación enmendada sostiene que Antoniesca, presuntamente en concierto y común acuerdo con su madre, Elvia Cabrera Rivera, ocasionó la muerte de Gabriela Nicole utilizando un arma blanca, objeto cortante, punzante u objeto similar. También se enmendó el pliego relacionado con la ley de armas, donde se describe el objeto como uno cortante punzante de aproximadamente 1 pulgada de ancho y 5 pulgadas de largo, con punta filosa, o un objeto similar que pudiera ser considerado arma blanca. Todo esto ocurre mientras el juicio sigue pautado para el 23 de junio. Pero hay un punto clave: el caso todavía tiene controversias pendientes. Por un lado, la defensa sostiene que el descubrimiento de prueba no ha culminado y que aún falta evidencia por entregar. Las abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal han planteado que el Estado hizo más de 30 entregas fragmentadas de evidencia, incluyendo un recibo digital con más de 3.450 ítems. También han reclamado documentos, videos, grabaciones de cámaras corporales, expedientes administrativos, notas de agentes, entrevistas y material relacionado con personas heridas durante los hechos. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico todavía evalúa controversias vinculadas a la procesabilidad de Antoniesca y a la solicitud de reclasificar el cargo de asesinato en primer grado a asesinato atenuado. Y también sigue sobre la mesa la controversia por la alegada filtración de declaraciones juradas, señalamiento que el Departamento de Justicia ha rechazado y calificado como falso e infundado. Es importante decirlo, hablamos de alegaciones y planteamientos procesales. Antoniesca Avilés Cabrera y Elvia se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.
para entender qué reclama la defensa y por qué insiste en que todavía hay asuntos pendientes antes del juicio, escuchamos primero parte de la explicación de sus abogadas. Y licenciadas, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la mayor preocupación de la defensa de cara al inicio del juicio contra Antoniesca? Yo creo que una de las mayores preocupaciones es si existe la posibilidad de que esta joven, que era menor de edad al momento de los hechos, tenga un juicio justo e imparcial. La excesiva publicidad que ha recibido en los medios, la cantidad de compañeros abogados, analistas, todo el mundo dando opiniones, todo el mundo hablando, incluso hablando sobre pruebas que ni siquiera ha desfilado todavía en el juicio de Elvia, que es la madre, sin contar el de Antonieshka, que no ha empezado. Pues causa una grandísima preocupación si toda esta publicidad excesiva, y quiero hacer una diferencia, cuando la compañera María Soledad y yo nos invitan a foros serios, ¿verdad? Como el suyo, a hablar de temas de derecho, es una cosa, ¿verdad? Es para instruir. Sin embargo, hay demasiados comentarios que buscan hacer unas evaluaciones de la prueba que ni siquiera ha pasado. Buscan dar características, buscan incluso poner motes a las partes, que la realidad es que uno tiene que preguntarse si habrá la capacidad de encontrar esos jurados que no hayan estado expuestos a la prueba. Sí, que no tengan ya una opinión formada, ¿verdad? Porque es que lamentablemente a nosotros nos sorprende la cantidad de abogados que se han prestado para estar dando opiniones sobre las alegadas estrategias de la defensa sin hablar con nosotras para nada. O sea, es como increíble. O sea, este caso ha generado un interés morboso de mucha gente, ¿verdad? De estar acudiendo, dando opiniones, y se está alejando cada vez más de lo que debe ser un proceso en los tribunales. Tal vez esta mala decisión del Tribunal Supremo de televisar la vista preliminar es lo que ha generado todo esto. Y esa es nuestra mayor preocupación, ¿verdad? Que nunca haya una posibilidad de que ella sea juzgada con justicia, porque aquí desde el principio se tomaron unas decisiones a nivel del sistema, ¿verdad? El Departamento de Justicia decidió acusarla de primer grado, aunque la prueba no lo sostenga, para evadir la jurisdicción de menores, que era la que le correspondía en el caso de ella, ¿verdad? Y eso se hizo de una manera deliberada. El tribunal ha sostenido eso hasta ahora, aunque también estamos en una etapa apelativa, pero eso, ¿verdad? Desde el inicio, este caso se ha trabajado de una manera que verdaderamente nos preocupa que haya un tribunal justo, que haya unos jurados que sean capaces de ver que cuando están ejerciendo su función como jurado, están haciendo valer los derechos de ellos mismos y de sus seres queridos también. Esperemos que así sea, pero esa es nuestra mayor preocupación. Ahí escuchamos el planteamiento de la defensa y ahora el caso suma otro elemento, una acusación enmendada a pocos días del juicio, con agravantes, nuevos testigos y controversias pendientes sobre el descubrimiento de prueba. Por eso consulté al profesor Francisco Borelli, abogado, profesor de Derecho y ex juez. No le pedí que evaluara culpabilidad, inocencia ni credibilidad de testigos. Le pedí que nos ayudara a entender esta etapa del proceso. Vamos con la entrevista. Profesor Borelli, gracias por estar acá con nosotros. Sí, un gusto siempre poder colaborar con usted, Eni. Igualmente, profesor, antes de entrar en detalles procesales, no le voy a pedir que evalúe culpabilidad, inocencia ni la credibilidad de testigos. Simplemente quiero que nos ayude a entender esta etapa del proceso. Dicho esto, profesor, le pregunto, cuando un juez ordena la comparecencia urgente y obligatoria de todas las partes, tengo entendido que eso le dicen so pena de desacato. ¿Qué mensaje procesal está enviando el tribunal? ¿Qué puede llevar a un juez a señalar una vista urgente antes de un juicio ya pautado? Bueno, a mí me causa como ex juez cierta
extrañeza, por decir la palabra lo más adecuada posible o lo más académica posible, es que el juez tenga que emitir una orden y decir que la orden es so pena de desacato. ¿Por qué? Porque de ordinario cualquier orden a cualquiera de las partes en un caso que emita el tribunal, de por sí es el incumplimiento de esa orden, es so pena de desacato. Eso quiere decir que si no la cumples, el juez puede ordenar el juez puede decretar un desacato, emitir un desacato que tiene una penalidad de hasta 90 días contra la parte que no haya cumplido. Así que no hay que decirlo. Todos los abogados sabemos, ¿verdad? Y todas las fiscales y todas las demás partes que pueden intervenir en el proceso saben que las órdenes del tribunal hay que cumplirlas. Es el deber que tiene todo funcionario que es el fiscal y son los abogados para con las órdenes del tribunal. Ahora, que la mitad, que tenga que decir expresamente que eso pena de desacato, pues puede tener dos connotaciones, que el juez está enviando una señal de que está molesto, está un poco, no molesto, pero que está un poco adelantando que va a exigir el cumplimiento estricto de todas las órdenes que vaya a dar en adelante. ¿Verdad? Que haya habido alguna conducta de cualquiera de las partes o de una de las partes en relación a unas órdenes previas que no se han cumplido. Y entonces el tribunal tiene que enfatizar como un recordatorio a las partes que so pena de desacato la incomparecencia. ¿Ve? Esas son las inferencias que yo puedo hacer o que puedo entender del por qué el juez tenga que decir que tienen que comparecer so pena de desacato. ¿Ve? Es que le está dando una, una fortaleza a su orden, indicando una señal de que va a ser más severo si las partes no acuden a a la vista. Y esa pena de 90 días, ¿cómo se pagan? Se paga en caso de que el tribunal encuentre que sea un desacato hecho a su propia vista y con intención. Puede ser hasta 90 días de cárcel. Para, con el Ministerio Público, por ejemplo, ¿cómo sería Pues, la situación para ellos? la responsabilidad en cuanto a un representante del Ministerio Público en particular, pues si es de uno de los miembros del Ministerio Público de ese caso, o son, si en caso que sean dos, son ambos, o que sean tres, son los tres, pues la orden puede ir para los tres. En caso de que la determinación sea en caso que la conducta sea una institucional, es decir, que el fiscal o la fiscal está obedeciendo una instrucción y y el juez emite que eso pena de desacato su incumplimiento, pues ya sería a nivel de institucional y podría ser el secretario o la secretaria de justicia. Y en la parte de la defensa, igual. La responsabilidad en la ejecución de la función como abogado o abogada es personalísima en caso de que sea una, una representación colegiada o institucionalizada, como pudiera ser los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, y el comportamiento o la conducta obedezca a una posición institucional, pues la orden puede incluso ir dirigida al director o la directora de la Oficina de Asistencia Legal, porque, porque los abogados responden, ¿verdad? Directrices de sus superiores, ¿verdad? Del director o la directora. Habría que ver, ¿verdad? A qué tipo de incumplimiento, si es, o sea, si es por conducta personalísima de los fiscales o de la fiscal o del abogado o la abogada en la sala, o si esa conducta obedece a una instrucción por ser una posición institucional. Ahora, profesor, en esta vista urgente, el Ministerio Público enmendó los pliegos acusatorios contra Antoniesca, a pesar de que se mantienen los cargos principales.
En términos generales, ¿qué implica que una acusación sea enmendada tan cerca del inicio de un juicio, especialmente cuando se agregan agravantes? Bueno, las enmiendas siempre pueden ser, perdón, las acusaciones siempre pueden ser enmendadas siempre y cuando esté dentro de la autorización que da el tribunal por el delito por encontró causa. Es decir, si el tribunal encontró causa en la vista de preliminar por un asesinato en primer grado, pues se radica la acusación por delito asesinato en primer grado, pero puede ser que la denuncia, las alegaciones por el delito de asesinato en primer grado, a juicio del fiscal, tenga unas defectos que pueden ser de forma o efectos sustanciales. Los efectos de forma pues no tienen ninguna consecuencia, se pueden enmendar incluso después del veredicto. Los defectos sustanciales son aquellos que afectan los derechos sustanciales de la parte acusada, como por ejemplo, se le olvidó por alguna situación particular incluir en la alegación los elementos subjetivos del delito, es decir, la intención, el a propósito o el conocimiento, omitió en la acusación indicarla el fiscal y por lo tanto el fiscal se da cuenta y la puede enmendar siempre y cuando antes de que comience el juicio. Ya cuando comienza el juicio, hay que ver entonces, entrar más de lleno, hacer un análisis de cuáles son los efectos sustanciales que se ha ocasionado a la defensa. Y a base del análisis que haga el juez, pues podría el juez tomar un remedio que incluso podría ser disolver el juicio, disolverse en caso que ya ha comenzado el jurado, disolver el jurado y volver a iniciar otro proceso. Eso dependerá, ¿verdad? Y cuánto afecte, y si la defensa se allana, cuánto afecte la defensa, si la defensa está dispuesta a que se disuelva el juicio, pues eso dependerá. Pero en el contexto de un agravante, cuando estamos hablando que hay un agravante que el fiscal quiere eh, incluir, todos los agravantes que son aquellos circunstancias que agravan la pena del delito por el cual se autorizó. Por ejemplo, en un caso de asesinato en primer grado, el agravante siempre va a ser, el agravante no tiene ninguna implicación porque la pena por el delito de asesinato en primer grado son 99 años. No hay ninguna pena que pueda agravar más de 99 años en nuestro ordenamiento jurídico, salvo que sea otro delito y que se sume esa pena a la pena del asesinato. Y hay unas reglas, si son delitos del Código Penal pues el aumento en la pena no puede ser más del 20% del delito que tiene la pena mayor, pero eso son otras complicaciones. En caso que sean delitos independientes como ley de armas, pues la pena pues, puede ser acumulativa, porque para las leyes especiales pues existen otras normativas, incluyendo para la ley de armas en términos de la suma de pena, de acumulación de pena. Pero cuando se trata de un delito que contempla una modalidad que la agrava, como pudiera ser el asesinato tiene varias modalidades. La muerte de una persona puede ser asesinato en primer grado, puede ser asesinato en segundo grado, puede ser homicidio involuntario, homicidio negligente. O sea, puede tener varias modalidades y algunas de esas modalidades existen algún agravante. Digamos que porque se utilizó un arma o que la persona utilizó mucha violencia, o algunas circunstancias que agravan la pena para los delitos que sean menores de 99 años. Y entonces en ese caso, en la eventualidad que el jurado emita un veredicto por un delito menor incluido, como podría ser el asesinato en segundo grado, el homicidio, homicidio negligente, el asesinato atenuado, pues ahí sí los agravantes podrían influir en la pena. Y para no violar el debido procedimiento de ley hay que incluirlos en la acusación. El fiscal tiene que incluirlos porque en caso de salir culpable por cualquiera de los delitos menor incluido, el agravante podría conllevar el aumento de una pena. Y ya el Tribunal Supremo ha resuelto que si el fiscal quiere incluir agravantes, los tiene que alegar en la acusación, salvo que la defensa, ¿verdad?, se allane y los acepte, los dé por aceptado, entonces no lo tendrían que incluir. Por eso es que el fiscal en este caso ha incluido un agravante, no sé cuáles son, pero imagino que podría ser algunos agravantes para los delitos menores incluidos.
¿Y qué debe garantizar el tribunal para que la persona acusada, en este caso, se prepare adecuadamente para su juicio? Bueno, yo siempre lo he dicho a través de todas las entrevistas, de las entrevistas que me has hecho, que el tribunal, ¿verdad? Debe asegurarse, debe ser muy proactivo, es decir, debe mantener el control del caso en el descubrimiento de prueba para evitar la suspensión, para evitar atrasos. Y eso se hace, ¿verdad? Un juez con experiencia, pues lo hace haciendo vistas antes del juicio en sus méritos para verificar si las partes ya han completado el descubrimiento de prueba. Y puede señalar todas las vistas que entienda que sean necesarias, dependiendo de la complejidad del caso y dependiendo de la complejidad que conlleva el descubrimiento de prueba. Mediante estas vistas de seguimiento, el tribunal las puede hacer sin que o señalar en su calendario sin que las partes se las soliciten. ¿Verdad? El tribunal las puede señalar para asegurarse, mire, fiscal, usted le entregó todos los documentos que la defensa le solicitó en el descubrimiento de prueba. Sí, tribunal, sí, su señoría, le hemos entregado todos los documentos. La defensa puede decir, no, su señoría, no todos, porque faltan estos. Fíjese que nosotros pedimos estos documentos y la fiscal o el fiscal o el Departamento de Justicia solo me ha entregado estos parcialmente. Ah, pues entonces la defensa el juez le puede preguntar, mire fiscal, pero la defensa dice que es parcial y la defensa tiene que fundamentar por qué es parcial, porque faltan estos, y entonces tiene que establecer la necesidad y la pertinencia de esos documentos que faltan. Y de esa manera el tribunal se puede asegurar, sí, pues mire, esos documentos yo voy a resolver que sí, que son pertinentes, que son necesarios, y fiscal, usted se los tiene que entregar. Y le voy a dar 5 días o le voy a dar 10 días para que se lo entregue la defensa. Así que voy a señalar otra vista de seguimiento para de aquí a 10 días para asegurarme que el Ministerio Público sí le entregó todos los documentos que la defensa la defensa ha solicitado y que yo he evaluado y he dicho que sí, que el Ministerio Público los tiene que entregar. Si el tribunal no hace ese tipo de vista y deja a las partes el descubrimiento de prueba e interpretar ellos, no que me tienes que entregar esto, no que eso no es lo que dice tu pregunta, no que eso no es lo que tú no me estás solicitando, no que si eso es no es pertinente, entonces entre ellos cuando digo entre ellos, hablo de la defensa y del Ministerio Público. Se forma una controversia que el tribunal no se entere. Después tienen que venir al tribunal a pedir un documento, a pedir una moción de intervención porque no se le ha entregado la parte del documento. Cuando eso pudo haberse evitado con vistas de seguimiento motivadas, iniciadas por el tribunal, en previsibilidad de la complejidad del caso, de lo contencioso que se ha vuelto el caso, incluso de la alta publicidad que ha tenido el caso. Como no ha habido previsión para anticipar eso, entonces pasa lo que probablemente está ocurriendo, es que alguna de las partes, especialmente la defensa, que es la que solicita el descubrimiento de pruebas, no se sienta satisfecha con el descubrimiento que entiende que tiene derecho a recibir y entonces posteriormente presenta una moción ya acercándose cada vez más a la etapa de juicio y entonces el juez tenga que entrar a señalar una vista, ¿verdad? Y tenga que decir de esa forma su pena de desacato, porque supongo, debo presumir que entonces el juez, pues, está un poco incómodo con la forma en que las partes están interpretando lo que tienen o que lo, no, o que, lo que tienen o no tienen que entregar, o lo que tienen o no tienen derecho. Y sin entrar, profesor, en las pruebas de este caso, ¿por qué pueden ser importantes las grabaciones de cámaras corporales, videos originales o incluso copias espejo con metadatos? Bueno, yo desconozco, ¿verdad? Eso dependerá del caso en sí, de las circunstancias del caso, de los hechos particulares del caso. Y a medida que tanto la defensa como el Ministerio Público vayan realizando y completando la investigación, se pueden dar cuenta que hay unos documentos, unas fotografías que son sumamente importantes para, digamos, para el contrainterrogatorio, para establecer cualquier defensa afirmativa. Y entonces, a medida que se da el descubrimiento de prueba, puedan necesitar lo que se llama evidencia complementaria, descubrimiento complementario. Y eso quien lo tiene que decidir es el tribunal. Una vez que cualquiera de las partes, especialmente la defensa, que es la que solicita el descubrimiento de prueba,
o el que inicia el descubrimiento de prueba puede darse cuenta que hay unos documentos que no originalmente no los contempló, y es a partir del descubrimiento inicial que se hace que se da cuenta que hay unas evidencias que no había contemplado porque no tenía la información, y es con la contestación que le da el Ministerio Público, que entiende que las necesita y puede solicitar un descubrimiento de prueba adicional. Y ahí es que entonces eh, el tribunal tiene que evaluar la necesidad y la pertinencia de los documentos adicionales que ha pedido la defensa y la respuesta que le ha dado el Ministerio Público, porque si el Ministerio Público se las da y no tiene ningún reparo, no va a haber ninguna controversia que el tribunal tenga que resolver, ¿verdad? No hay ninguna necesidad de llamar una vista, porque si la defensa la pide y el fiscal se la da, pues entre ellos no hay ninguna controversia. La controversia surge cuando la defensa dice que tiene que complementar el descubrimiento de prueba porque ha surgido información adicional y tiene que pedirle unos documentos al Departamento de Justicia, una fotografía o alguna inspección de alguna evidencia objetiva. Y la Fiscalía o el Departamento de Justicia dice, no, no, a eso tú no tienes derecho, eso es impertinente. Y entonces ahí se forma la controversia. Entonces el tribunal tiene que intervenir a solicitud entonces de la defensa, que dice, mire, le estoy pidiendo esto porque lo necesito a raíz de lo que he descubierto luego del descubrimiento inicial, y no me lo quieren entregar. Entonces el juez tiene que señalar una vista para discutir y para analizar las posiciones de ambas partes. Definitivamente importante para entonces prepararse para el juicio. Correcto, sí, muy importante. Ahora, profesor, tengo entendido que con este caso existen controversias pendientes ante el Tribunal Supremo. Dicho esto, con una fecha ya señalada para el juicio, ¿cómo maneja un tribunal de instancia esa tensión procesal? Bueno, esa tensión procesal es normal en casi todos los casos donde una de las partes acude al Tribunal Supremo, o al Tribunal Apelativo y después al Tribunal Supremo, para que los tribunales revisores puedan pasar juicio sobre una controversia ya dilucidada por el Tribunal de Instancia, con la cual una de las partes no está de acuerdo. Eso se llama una revisión de una decisión interlocutoria, no necesariamente tiene que ver con la culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada, pero tiene que ver con alguna controversia de derecho que se resolvió en contra de alguna de las partes, y la parte no está de acuerdo, ¿verdad?, con la opinión emitida por el tribunal de instancia, y quiere revisar, y ese es su derecho. Y entonces puede suceder que no obstante esté el juicio señalado con una fecha ya predeterminada, el Tribunal Supremo todavía no ha resuelto una controversia interlocutoria, es decir, antes del juicio que ha sido presentado por alguna de las partes. Y eso puede ocurrir, ¿verdad? Entonces hay que medir, hay que ver en qué momento es que el tribunal la va a resolver. Si no la resuelve y llega al juicio, posiblemente una de las partes pide el auxilio de jurisdicción para decirle al tribunal, mire, paralice el juicio porque todavía usted no ha resuelto la controversia que le hemos planteado, y si el juicio se comienza, pues muy probable que pueda tornarse académica o inoficiosa el planteamiento. Así que le pedimos al Tribunal Supremo o al Tribunal Apelativo que paralice el comienzo del juicio hasta tanto usted resuelva. Y eso ocurre con mucha regularidad, con más regularidad de lo que se piensa. Lo que pasa es que en este caso, como se ha publicitado tanto, se ha dado a publicidad, se han visibilizado algunos aspectos del proceso penal, del procesamiento penal, que son comunes, que son ordinarios y que no se ven en los demás casos porque no tienen el interés público, ¿verdad?, o el interés de la prensa por señalarlo, pero ocurren de ordinario muchas de las cosas que han ocurrido aquí. Sí, definitivamente mucha información en términos de derecho. Y Sí. mirando todo este panorama, profesor, la acusación enmendada, alegaciones agravantes, descubrimiento de prueba, el Tribunal Supremo y términos, ¿cuál sería la gran pregunta procesal que el tribunal debe ahora resolver antes de que este caso llegue a juicio? La única y la más importante ahora, porque todo esto que me menciona son cosas, como te dije, cosas que son normales en todos los casos y mucho más, y se dan en casos donde son casos complejos como este, que tienen muchísimos testigos, que tiene prueba, tal vez prueba científica, prueba objetiva,
y que en adición hay que añadirle el hecho de la alta publicidad y del exceso de publicidad que se le ha dado. La más importante es que el tribunal se asegure que ambas partes han llegado al juicio preparados y que se le ha dado la oportunidad suficiente, razonable, para que las partes se puedan preparar adecuadamente en el caso de defensa para que pueda ofrecerle el derecho constitucional que tiene toda persona imputada de delito de tener una representación legal adecuada y un juicio justo e imparcial. Y de igual forma el Ministerio Público, ¿verdad? Que pueda garantizarse al Ministerio Público en representación de las víctimas o covíctimas en este caso, pues el derecho a un juicio justo e imparcial. Perfecto, profesor Borelli. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y esas claras explicaciones que siempre nos provee. Mil gracias. Uno a la orden siempre. Como escucharon en la explicación del profesor Borelli, esta etapa no decide culpabilidad ni inocencia. Lo que está sobre la mesa es si el caso está procesalmente listo para comenzar. El juicio está pautado para el 23 de junio, pero ahora el tribunal tiene varios asuntos que mirar con cuidado. Una acusación enmendada, 3 agravantes añadidos, 8 nuevos testigos, reclamos de evidencia pendiente, controversias ante el Supremo y una fecha límite que también pesa sobre el proceso. Si el juicio no comienza antes del 7 de julio, la defensa podría solicitar la desestimación de los cargos por vencimiento de términos. Esto es todo por hoy. Recuerde hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal en YouTube y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.